Muy buenas tardes a todos, muy buenos días si nos ven en otros momentos, en otras latitudes, en otros horarios. En cualquier caso, estamos a punto de comenzar una charla de las más esperadas en esta Feria del Libro con el Dream Team del momento, este trío de escritores que acaban de lanzar este libro que se acaba de publicar, está recién salido del horno en México, La Bestia, que publicó Planeta y que está causando mucho revuelo porque acaba de ganar también el Premio Planeta 2021. Es un honor para mí estar esta tarde con Jorge Díaz, con Agustín Martínez y con Antonio Mercero, que nos están recibiendo desde España. Muy buenas madrugadas, chicos, ¿cómo están? Hola, ¿qué Bien, tal? bien, ¿Qué estamos tal? muy bien por aquí. ¿Qué tal? Por ahí por Muy Guadalajara. bien. Muy bien, espero que estén ya con un vinito y a punto de empezar ya esta charla, porque la verdad es que este libro, a mí en lo personal me ha encantado, me ha tenido enganchada como pocos de los que leo a diario y creo que muy merecido ese premio y mucho de lo que hablar, no solamente de contenido, sino de todo lo que ha pasado en este último mes, les podría decir, y yo quiero empezar por ahí, porque pues ustedes no habían dado entrevistas, en realidad el libro se firma con Carmen Mola, que yo me imagino que si ustedes no han estado en un búnker las últimas semanas, pues han oído hablar de este nombre. Y a mí me gusta verlos más como un grupo musical, más que como un seudónimo. Me gusta ver que en lugar de poner sus tres nombres en la portada, pues como harían los Rolling Stone o como harían los Beatles, pues ustedes pusieron también su Carmen Mola. Y mi pregunta ahora es, después de no haber hecho publicidad en sus anteriores libros, después de no haber dado la cara y de haber contestado nada más entrevistas por mail, ¿cómo llevan esta nueva etapa del trío en la que tienen que exponerse, ver con el público y un poco confesar las travesuras que han hecho en los últimos años con Carmen Mola? ¿Cómo lo están viviendo? Pues no sé, o Pues, sea, yo por ¿Quién un se lado, lanza? ¿Quién se lanza, Agustín? venga, por ejemplo, es que me ha encantado esto de que nos compares con un grupo de música porque nosotros queríamos ser estrellas del rock, no queríamos escribir en ningún momento. Pero sí, sí que hay, creo que una comparación muy afortunada, ¿no? Entre lo que hemos hecho y el nombre de Carmen Mola, esta idea de autoría colectiva que estamos haciendo con la de una banda de pop o de rock, ¿no? Y luego, por otro lado, pues sí, hemos estado un montón de tiempo en la retaguardia, sin aparecer, sin decir nada en ningún sitio, y ahora nos ha tocado salir, dar entrevistas y sobre todo ver a los lectores, ¿no? Que eso ha sido, creo que lo más guay de esta experiencia, ¿no? De poder encontrarte por fin con los lectores y hablar con ellos, cosa que antes no habíamos hecho. Y como lo llevamos muy bien, hemos hecho una gira de promoción súper intensa por España con el Premio Planeta. Hemos comido y bebido mucho, demasiado quizá. Pero, y nos lo estamos pasando muy bien, muy bien. Ahora mis compañeros dirán todo lo contrario, seguro. Porque no, sí, no, hay ya también te una veo parte de segurísimo. desgaste, supongo, Antonio. ¿El qué, perdona? Hay una parte de desgaste también, o sea, antes se cobijaban bajo un nombre y hacían caso a Sí, lo que querían y a lo que no, pero ahora sí están obligados a decir hola a todo el sí, sí, mundo. sí. Nos hemos ido al otro extremo, Laura. Estábamos bastante bien detrás del seudónimo o detrás de las novelas, que nos gusta a veces matizar que más que escondernos detrás de un seudónimo, nos escondíamos detrás de nuestras obras, que era una forma de hacer valer o de poner en valor la novela, el libro, y no el autor, ni su número de seguidores, ni lo guapo o feo que es. Nada, simplemente estas son nuestras novelas y van al encuentro de los lectores sin promoción y sin nada más. Eso nos gustaba. Ahora, naturalmente, si ganas un premio como el Planeta, que tiene una enorme repercusión, pues te tienes que lanzar a la arena y tu vida cambia por completo. Y bueno, se disfruta un poquito del contacto con los lectores, también se disfruta de la popularidad, no estar ahí en secreto sin poder decir que estos libros que tienen tanto éxito son míos, no podíamos. Ahora sí que podemos, hay algo de orgullo también en eso que se puede disfrutar y en eso estamos, en intentar disfrutar cada momento de lo que tenemos por delante. Jorge, ¿por qué un seudónimo? ¿Por qué no poner sus nombres? ¿Qué había detrás de esa decisión de decir, vamos a poner mejor otro nombre? Pues hay dos motivos fundamentales. Uno es por una cuestión de estética. Si poníamos nuestros tres nombres en la cubierta, en la portada de la novela, ya no nos cabía el título y necesitábamos tener título. Y después porque los tres tenemos nuestras propias carreras literarias en las que escribíamos cosas distintas a Carmen Mola.
Y entonces cuando empezamos no queríamos escribir lo mismo que hacíamos antes. Esto era un juego de autoría colectiva y un juego en el que queríamos hacer unas novelas distintas, un poco truculentas, un poco sangrientas quizá, ¿no? Y ninguno escribíamos eso y de hecho en nuestras novelas personales, que probablemente recuperemos en algún momento, no queremos escribir eso. Queríamos escribir algo que nos divirtiera mucho, pero que fuera diferente. Y claro, teníamos que poner un seudónimo que nos sirviera para los tres. Y entonces pues, nos salió el de Carmen Mola como un juego que fue lo que siempre nos planteamos. Y nosotros creemos que Carmen Mola ha sido eso, ha sido una diversión, para nosotros es una diversión que ha sido feliz. Y porque, claro, después de... mola. Mola, y después de ese tiempo... Mola. Hay que decirle al público mexicano, latinoamericano, el verbo molar en España significa gustar, es como en México decir que está padre, que está chido. Entonces, Carmen está chida, Carmen es padre. Entonces, Carmen Mola tiene mucho jugueteo, desde luego. Efectivamente decías que cada uno tiene una carrera, como guionistas, sobre todo se les conoce como escritores de novelas, cada uno en su estilo y con sus éxitos y con sus carreras independientes, pero luego aparece esta idea, deseo, necesidad de escribir cosas bastante oscuras en la que los tres parecen estar gozándola bastante. ¿Por qué? Bueno, hay que decir al público también que los tres son... bueno, pues autores de las series más vistas y más famosas en España. Algunos han trabajado juntos en el pasado, pero ¿de qué se conocen los tres? ¿Por qué surge esta idea de hacer algo en conjunto? ¿Y por qué precisamente la novela negra es la que ahora les está ocupando sus tardes de reunión y de trabajo? Echamos la tarde matando gente. Están tratando... ¿Quién mató esta tarde? ¿Cómo? Que es la parte más divertida. Bueno, nos conocíamos de antes, habíamos trabajado los tres en series de televisión y, bueno, yo había trabajado con Jorge ha trabajado mucho con Antonio y luego además los tres coincidimos en una serie y fue el trabajo en esa serie, bueno, la gente que conozca el trabajo de guión sabe que hay una parte que se conoce como The Writer's Room, que es cuando nos juntamos todos los guionistas, lanzamos ideas, todo para montarle toda la historia de la temporada, ¿no? De la serie. Y cuando estábamos haciendo eso, ya habíamos publicado también nuestras novelas, pues una tarde tomándonos unas cañas, alguien dijo, oye, ¿y esto que es tan divertido, por qué no nos lo llevamos a la literatura? Que uno luego está muy solo ahí, abandonado delante de su manuscrito. Y de ahí nace la idea de juntarnos y hacer el proyecto este conjunto, ¿no? Como otros proyectos que lanzas y que no van a ningún sitio, este de repente sí. Este funcionó, nos juntamos muy pronto y empezamos a desarrollar la idea de La novia gitana. La oscuridad de las novelas, no sé, nos apetecía meternos en el thriller, nos apetecía mucho meternos en la novela negra y nos apetecía darle también una perspectiva diferente a otro tipo de novela negra que había en España, sobre todo en ese momento, ¿no? Hay como una intención de hablar del mal, de la oscuridad del ser humano y entonces en esa intención de hablar de ese tipo de temas no queríamos rehuir la violencia. Nos parece que la violencia es una parte esencial de ese análisis, ¿no? Y de la misma manera que si quieres hablar de sexo no ocultarías las escenas de sexo, pues si quieres hablar de la violencia y del mal es inevitable hablar de esas escenas de violencia. Pero tan modositos y tan buena gente que se ven ahí los tres, tan bonito su trabajo, familiar, siempre. De repente, Antonio, salen ahí unas escenas y unas ideas que uno no esperaría. ¿Por? Mira, es verdad. Nosotros tenemos como guionistas, que es nuestra formación de base, somos guionistas, uno de nuestros empeños es construir narraciones que sean impredecibles. Esto es difícil, es difícil, porque el relato clásico tiene unas normas y generalmente el viaje del héroe es ponerlo en apuros, pero al final el espectador o el lector intuye que va a salir airoso, porque, bueno, pues se tiene que salvar. Y más o menos los hitos del viaje también están marcados de antemano. Nosotros queremos subvertir eso. Como guionistas estamos cansados de los relatos predecibles. Entonces nos empeñamos mucho en giros que no se hayan visto antes, en finales que no sean complacientes
Y queremos que el lector tenga una experiencia de lectura muy potente, que no sepa lo que va a pasar con ninguno de los personajes. Porque por mucho que te hayas encariñado con uno, ojo, que puede que no llegue hasta el final de la novela ese personaje. No somos complacientes. No lo somos. Literalmente. Claro, no lo somos tampoco en el retrato de la violencia porque creemos también, o por lo menos esto lo digo yo en persona, que estamos en mundos un pelín, en tiempos un pelín puritanos, que no, que hay muchos tabúes, hay muchas cosas que ya no se pueden contar y nosotros nos preguntamos, ¿y por qué no se va a poder contar? Si estamos contando la historia de un alcohólico y le vemos tomarse 10 whiskies, porque es como se cuenta, pues si estamos contando una historia de violencia, pues tenemos que retratar la violencia sin miedo y yendo de frente con el lector también. Entonces esa es un poco nuestra apuesta, intentar hacer llenar el relato de sorpresas y si es necesario, porque es una historia negra truculenta, llenar también el relato de horrores, hay que llenarlo. Luego el lector encuentra respiradero ese también. Hablas mucho del puritanismo, pero también de viva la felicidad y todo tiene que ser maravilloso, todo tiene que ser positivo. Jorge, aparte de completar lo que dicen tus compañeros de cómo se conocieron y de por qué esta necesidad de hablar de esto, esto viene un poco a contraponer también estas publicaciones ahora tan de moda de todo es maravilloso, la felicidad depende de ti. Y luego ves que no, que vivir a lo mejor en Madrid en 1834, pues no era tan fácil ser feliz. Vivir en Madrid en 1834 era una pesadilla, un año terrible. No, me decías que completara como nos conocemos, y es que yo empecé a trabajar con Antonio, yo creo que en el siglo XX. Sí, así fue. A principios del XXI, y hemos hecho series y hemos triunfado y fracasado. Hemos hecho series de mucha audiencia y series que nos quitaban al cabo de pocos capítulos. Y lo más importante, hemos aprendido todos unos de otros, porque cuando uno empieza en esta profesión parece que todo lo va a aprender en los libros, y no, no se aprende en los libros, se aprende de los compañeros, se aprende de ver qué solución le da uno a una cosa y que tú de repente dices, oh, pues tienes razón, eso está muy bien, a ver si yo puedo hacerlo ahora. Entonces es un proceso de aprendizaje mutuo y ahora también en la novela estamos aprendiendo unos de otros, e incluso aprendiendo de nuestra compañera, la otra finalista del premio, y nos lo estamos pasando muy bien y queremos seguir pasándonoslo bien. Y después eso que nos decías, mira, te voy a contar una anécdota. El otro día estábamos en promoción en Bilbao y nos dijo la persona que nos llevaba las radios y todo eso, nos dijo, en este ascensor se quedó el cuello aprisionado entre las puertas de un escritor de novela de autoayuda. Y todos nos reímos. Y tú tomando nota para la siguiente novela. Eso es lo que nos parece la autoayuda, ¿no? La autoayuda hay que acabar con ella porque bueno, no hay que acabar con ella, lo digo como una exageración porque hay libros de autoayuda que supongo que serán maravillosos para mucha gente y tal, pero nosotros no hacemos eso. Nosotros a la autoayuda le pillamos el cuello con la puerta del ascensor. Nosotros hacemos novelas mucho más complicadas, mucho más salvajes, pero no novelas negativas, son novelas en las que siempre hay una esperanza, son novelas, yo creo que incluso en La Bestia, que bueno, allí ya la tenéis y la gente puede leerla, existe la esperanza de que la gente pueda, los personajes puedan encontrar un motivo para ser héroes, que cuando colocas a las personas y a los personajes en una novela en la peor situación de sus vidas, resulta que se van a comportar como verdaderamente son o como verdaderamente pueden llegar a ser y que las dificultades a veces sacan lo mejor de cada uno. Y entonces nosotros llegamos a esa ayuda, a ese no final feliz, porque no hacemos finales felices, aunque quizá algún día hagamos alguno. Bueno, pero, una cosa buena sí hay. Claro, porque llegamos... No muere todo el mundo, no mueren todos. Claro, pero llegamos a este punto positivo a medida de buscar cómo se enfrentan a las dificultades. Y bueno, pues eso es lo que intentamos, pero desde luego, no te fíes de nuestras novelas porque te puedes llevar un chasco.
Doy fe de ello, me pasó y me han dejado las madrugadas más terroríficas en mi cuerpo para irme a dormir. Es momento de decir a todo el público, aparte de darles la bienvenida y agradecerles por seguir esta transmisión desde la FIL 2021, pues decirles que pueden estar comentando abajo de esta publicación pues todo lo que quieran. Yo quiero comprometer ahora tanto a Jorge, Agustín como a Antonio a que se metan en el futuro a contestar a todos los comentarios, porque total seguro que les sobra algo de tiempo para hacerlo, pero desde luego sé que lo van a leer, sé que les va a gustar y ustedes siéntanse muy libres y muy en confianza de poder participar también en esta charla y dejarles sus comentarios. Es momento de hablar del contenido y sobre todo del proceso. Detrás de un seudónimo, de un nombre, de un autor, siempre uno piensa que está uno en una casa y que se pone a escribir y lo que le lleve, ¿no? Pero en este caso son 3 personas. Y yo he visto ejercicios de coautoría muy diversos, desde gente que se va repartiendo capítulos, gente que se va repartiendo, yo hago ahora uno, te lo mando por mail, luego le sigues tú, gente que se sienta a trabajar en una misma mesa y que van discutiendo y alguien hace como de escriba. ¿Cómo fue lo suyo? Porque 3 es muy complicado. En el momento que yo empecé a leer la novela y que vi que había una historia y que el capítulo 2 seguía con otra paralela, dije, ya está, seguro cada uno hizo una, pero luego se empiezan a cruzar de tal manera magistral que yo dije, no, imposible. Entonces creo que ahora que sé que son 3, no dejo de pensar cada vez que leo en cómo le hicieron. Entonces, yo no sé si que nos quieran revelar el secreto, pero sí me gustaría que nos dieran como alguna pista de cómo ha sido el proceso de escritura de los 3 haciendo una misma historia. No sé, bueno, lo bueno de que seamos 3, que lo decimos mucho, es que votamos muchas cosas y es imposible el empate siendo 3. Está prohibido abstenerse, así que cuando lleguemos a algún punto en el que no estamos de acuerdo, alguien pierde, es inevitable. Y entonces se sigue hacia adelante. Nosotros nos juntamos mucho aquí, creo, en donde estoy yo. Nos juntamos, hacemos reuniones en las que nos pasamos un montón de días hablando sobre el argumento, sobre personajes, sobre qué es lo que queremos contar, ¿no? Qué estilo, dónde queremos llevar la historia y todo eso. Esa es como nuestra primera fase del trabajo. Y cuando lo tenemos nos ponemos a escribir también entre los 3. Lo hacemos todo entre los 3, ¿no? Hay un reparto de tareas. Democrático. Sí. No era esta cosa que se hablaba antes de las series antiguas, ¿no? Pienso en Friends, ¿no? Que la gente decía, no, es que los diálogos de Joey los escribe un guionista, los diálogos de no sé quién otro guionista, no. Nosotros hacemos todos. Y entonces, bueno, después de estas reuniones hacemos lo que llamamos una escaleta, que es un documento muy detallado de toda la novela, capítulo por capítulo, que es prácticamente una primera escritura de la novela, y a partir de ahí nos repartimos. Es verdad que nos repartimos el trabajo y uno escribe un capítulo, otro escribe otro, todo eso. Lo que pasa es que esa parte de la escritura es también como una primera fase, porque esos capítulos empiezan a rebotar de uno a otro. Si lo ha escrito Jorge el primero, pues luego viene a mí, yo lo reescribo, pasa a Antonio vuelve a reescribirlo. Entonces entramos en una espiral de reescrituras que no acaba nunca y que termina formando lo que es de verdad la novela. Yo creo que por ahí es por donde encontramos que la novela tiene un estilo único, ¿no? Que es esta cosa rara que no sabemos muy bien cómo surge, pero es que es el estilo de Carmen Mola, ¿no? Y que termina amalgamando todas las 3 voces, ¿no? En una sola. Y además se me estaba ocurriendo ahora mientras te estaba escuchando hablar de Friends, que ahora en las series, como además tienen este ritmo de filmación tan rápido, normalmente los capítulos se lo dividen, no solamente la dirección, sino también en el guión, ¿no? Uh-huh. Ustedes que son guionistas, se me ocurría que podría haber pasado algo así, pero realmente los 3, Antonio, trabajan al mismo ritmo y con la misma productividad. Sí, a veces uno puede que tenga menos tiempo, menos disponibilidad, entonces el otro engancha, asume un volumen mayor de escritura, pero como bueno, van pasando los meses y hay que reescribir mucho cada novela, no solo entre nosotros, que nos exigimos un buen nivel de acabado, es que luego llega la novela a la editorial y te pide cambios, entonces pues el que igual ha trabajado en una novela un poquito menos por falta de tiempo, pues asume esa parte de las reescrituras finales. Vamos realmente haciéndolo entre los 3 y yo creo que ninguno de los 3 se siente abusado por los demás porque esté trabajando más. No, y lo que decía Agustín a mí me parece una cosa importante, es que
es muy misterioso cómo se ha ido tejiendo un estilo único de Carmen Mola. Evidentemente, la autoría tradicional de una novela, el autor sacrosanto que mira el mundo y se lo cuenta al lector, aquí está diluida y repartida entre tres y es más difícil. Pero sí hay una mirada de cada uno, porque inevitablemente cualquier escritor la vuelca en sus textos, y poco a poco esas miradas se van enfocando en una sola, que no es la mía, ni la de Agustín, ni la de Jorge, es la de Carmen Mola. Y se está produciendo algo maravilloso, como tres afluentes que desaguan en un río, que es el estilo de Carmen Mola, que no es el de ninguno de los otros tres. Jorge, como antes Agustín hablaba de la votación y de no empatar, pero ¿cómo es tener que escribir algo con lo que tú votaste y dices, no, es que yo no hubiera matado a este personaje, es que yo no lo hubiera llevado por ahí? Me imagino que tocan partes en las que uno tiene que escribir lo que ha decidido el grupo. Ahí se nota ahora sí que la profesión de decir, bueno, yo escribo lo que haya que hacer y el personaje vive por sí mismo y tiene su propia vida, aunque yo lo hubiera llevado por otro lado. ¿Cobran vida los personajes en esta ocasión como para que haya que escribir nada más? Hay que decir que a veces votamos, pero lo normal es que intentemos llegar a consenso y lo normal es que intentemos convencernos unos a otros. Y después, antes de llegar a la votación, hay muchos procesos. Podemos llegar a la violencia física para convencer a los demás de nuestras ideas, pero rara vez. Y llegamos a la votación como último recurso. Hay veces que uno no sabe realmente cuál fue la idea inicial, porque yo puedo llegar con una idea para una trama, para una historia, y resulta que se enriquece tanto con las aportaciones de los demás que, aunque la idea inicial era mío, el desarrollo es de Agustín, el final es de Antonio, y entonces se convierte en una idea de los tres. Es muy difícil que alguien no esté en absoluto de acuerdo con algo, porque claro, todos nos ponemos a trabajar por el bien de la novela. Y tratamos, y yo creo que es lo más importante, que tratamos de dejar el ego en la puerta por el lado de fuera. Y entonces cuando entramos ya todos lo que queremos es lo mejor para la novela, no lo mejor para mi idea, sino que si yo propongo una cosa, pero lo que propone Agustín es mejor, o lo que propone Antonio lo enriquece, pues tenemos el compromiso entre los tres, que hay una cosa que no se puede olvidar, además de ser compañeros de trabajo, somos amigos. Y tenemos el compromiso entre los tres de olvidarnos de nuestra vanidad de autor para decidir lo mejor para la novela. Entonces, cuando alguna vez, por algún motivo, pues yo a lo mejor quiero que este personaje muera y los demás no quieren, o al contrario, o que este personaje se case con este otro, le digo por decir algo, y los demás no están de acuerdo, pues llega un momento en que tengo que acudir vale, mi idea era esta, los demás quieren esto, no me han convencido del todo, pero como son dos, me voy a callar. Y entonces lo que tengo que hacer es respetar a mis compañeros y pensar, si ellos están convencidos de que esto es lo mejor, a lo mejor es que yo estoy equivocado. Y como dejamos, ya te digo, el ego en la puerta, que creo que es lo más difícil de todo, pero lo estamos consiguiendo, pues bueno, asumo que esta vez he perdido y la próxima vez ganaré. Bueno, y los premios ahí están, y el éxito en el público les dice un poquito también de que el resultado, desde luego, con votación, con democracia, con lo que sea, es el bueno y están acertando, desde luego. Vamos con la novela y yo creo, Jorge, que ahí la tienes detrás y me gustaría que la enseñaras para ver bien esa portada y esa bestia. La bestia, yo no sabría cómo resumir algo y creo que no voy a pecar de revelar el contenido porque es muy difícil, por inesperado y por todo lo que pasa y por retener todos los datos. La novela está situada, como decíamos, en Madrid, en 1834, y hay muchos personajes, aparte de las personas, ¿no? Los protagonistas. Uno de ellos es el cólera. En 1834, un brote de cólera aparece en Europa, en principio, es a lo que se refiere la novela, y se parece tanto al COVID que da hasta miedo, porque, pues por supuesto, la gente se cubría la cara, por supuesto no había posibilidad de
reunirse más de 10 personas, la gente no podía ir a los entierros, se echaban la culpa unos a otros de por qué y quién había empezado todo esto. ¿Les ha influido esta situación que estamos viviendo ahora mismo para poder hablar con tanto detalle y con este personaje siempre presente del cólera en la novela? Bueno, la verdad es que no fue una idea buscada, ¿eh? O sea, no fuimos buscando la epidemia de cólera cuando nos metimos en La Bestia. Lo que nos pasó exactamente fue que en pleno confinamiento que hubo en España, ¿no? Al inicio de la epidemia de COVID nos encerraron a todos en casa y estábamos empezando a trabajar en lo que en teoría debería haber sido la cuarta entrega de la serie policíaca que tenemos con Elena Blanco, de La novia gitana y todo eso. Eso era lo que íbamos a hacer. Sin embargo, esas novelas son novelas actuales, ¿no? Son novelas ambientadas en el día de hoy y nos dio un poco de vértigo de repente. ¿Cómo vamos a ponernos a hablar de un presente que no sabemos cómo va a ser? O sea, no sabíamos si cuando saliéramos de casa y se controlara un poco la pandemia, si íbamos a tener con escafandras o cómo iban a ser las relaciones humanas, si iban a cambiar o no. No lo sabíamos, ¿no? Y como nos bloqueamos un poco en ese momento, decidimos echar la vista atrás y hacer una novela ambientada en el pasado, que bueno, el pasado ya está escrito y ahí uno sabe dónde agarrarse, ¿no? Y la realidad es que lo que nos enganchó de 1834, el hecho fundacional, digamos, de la novela, es un acontecimiento que sale narrado en La Bestia, ¿no? Y es un momento en el que el pueblo de Madrid se levanta contra el clero, ¿no? La parte más pobre, la gente más pobre de Madrid, en un ataque de ira, se lanza contra los curas, entran en las iglesias y matan a 80 frailes y queman las iglesias, ¿no? Y nos parecía tremendo que eso hubiera pasado en nuestra ciudad, un hecho que además no conocíamos prácticamente, y nos hizo mirar qué es lo que estaba pasando en la ciudad alrededor. Y de repente al abrir, digamos que el objetivo, al abrir el plano, descubrimos que Madrid en ese momento estaba, bueno, por un lado estaba viviendo su primera guerra carlista, que es una guerra de independencia, una guerra civil, perdón, en España prácticamente, y además estaba asolada por la epidemia de cólera, que va recorriendo toda la novela. Y es verdad que es un poco terrorífico, por un lado, ver cómo la epidemia de cólera es tan parecida a lo que hemos vivido con la COVID, ¿no? Y no solo lo que dices, no solo ya las medidas sanitarias, sino la reacción del ser humano, la reacción de los poderosos que intentan aprovechar esa epidemia de cólera tirando de un lado o tirando de otro, ¿no? Para ganar su partida, y cómo la viven los más pobres, que al final son los más desprotegidos, ¿no? Que son los que terminan muriendo porque nadie les puede atender, ¿no? Pero es verdad que todo eso fue surgiendo de una manera natural, digamos, en la escritura de la novela, y provoca que haya un montón de paralelismos, es verdad, entre 2020 o entre nuestra actualidad y ese 1834. O la desesperación por buscar también soluciones y curas, porque Sí. curas me refiero a curaciones, no a sacerdotes. A los curas los encontraron y los mataron. Sí, porque también tiene mucho que ver. Y Antonio, ahí también tiene que ver, dentro de la realidad, de la situación sanitaria de ese momento, la ciencia. Hay un momento en que se dice que Europa buscaba soluciones y remedios a través de la ciencia y que en España se pedía ayuda a Dios. Y era como una descripción, pero también una crítica al momento que se vivía en ese momento de rezago en España respecto a Europa, y de cómo la superstición, la religión y un montón de temas que pesan en la sociedad, pues seguían muy presentes. Yo no sé si todavía, pero esa desesperación por intentar encontrar una fórmula mágica, los remedios, que sí, no, la gente no lo dice en la televisión, pero yo sé que esto funciona. Eso casi sigue, ¿no? Es bastante impactante cómo, bueno, en este caso es muy impactante no quiero revelarlo, pero digamos que el método para conseguir esa cura, pero cómo incide, ¿no? En la sociedad en general. El peso de Sí, la sí. religión. Claro, 1834 era todavía el Madrid de 1834 era un Madrid de curas. Estaban las calles llenas de curas, de sotanas, de monjas, de frailes.
era así. Un año, estamos a un año de que se produzca la desamortización de Mendizábal, que les quita a los curas todos sus bienes y empieza a cambiar el cuento, digamos, siendo como es todavía España un país católico, pero ya nada que ver con lo que era en el siglo XIX. Es verdad que había muchas supersticiones, tanto religiosas como casi medievales, para obtener remedios, en este caso contra el cólera. Se usaba una planta pirenaica que se llamaba la vigorera, se creía que con eso, haciéndote con eso una infusión o cualquier cosa de estas te podías curar. Se usaba la nieve, beber nieve, se usaba beber vinagre para provocar vómitos, se creía que el cólera se podía curar con sanguijuelas. Bueno, era una sociedad ignorante. Una de las cosas que nos gusta a nosotros de irnos al pasado es que te vas dando cuenta de que hay muchas cosas que todavía en la actualidad perviven. En esta pandemia que hemos sufrido ahora, pues a lo mejor ya no se recurre a remedios medievales casi de brujería, pero se siguen surgiendo negacionistas de la vacuna, por ejemplo, o negacionistas de la existencia del propio virus. Eso lo hemos visto ahora. Hay gente que se ha tomado lejía porque Donald Trump dice o decía que esto podía ayudar a sanar la enfermedad, el coronavirus. O sea, estamos todavía en una sociedad en el año 21 con mucho resabio de la ignorancia de otros tiempos. No terminamos de aprender la lección ni terminamos de poner en manos de la ciencia, que en este caso es en manos de quien hay que ponerla en una epidemia como la que estamos sufriendo ahora, la solución a los problemas. No sé, necesitamos el mito, necesitamos el pensamiento mágico o necesitamos la creencia supersticiosa, no lo sé. Pero desde luego la ignorancia de 1834, que es una de las bestias del relato a las que alude el título, todavía pervive hoy día. Y yo siento que un poco la novela también es un guiño a la ciencia, porque, bueno, no solamente la figura del doctor Albán, ¿no? Que es un poco el que dice, a ver, sí, todo está bien, haz lo que quieras, pero esto es lo que sirve, lo que no, y hasta aquí llega la ciencia. Hay un momento en el que hay que hacer una prueba más o menos de ADN, casi, hay que llegar a datos, y el doctor Albán dice, hasta aquí llega la ciencia, hasta aquí es lo que ahora puedo yo hacer con los recursos que tengo, y yo siento que también que se les da un peso, por supuesto, a los médicos, hay un guiño a la ciencia, agradecer los adelantos, agradecer un poco todo lo que hoy tenemos gracias a la ciencia, y cómo la COVID no es igual que el cólera, evidentemente hace casi 200 años, pero Jorge, el cólera, la COVID y cómo se manipula la gente, porque hay mucho de manipulación también, y de cómo la gente se aferra a ideas, a lo que a uno le puede seducir de un grupo de gente, que también ahora corremos un poco el peligro de estar ahí. Es decir, la novela tiene casi 200 años en la historia, pero en pensamiento en algunas cosas sí, hemos avanzado, en otras todavía estamos enloqueciendo, ¿no? Sí, pero solo hay que ver que cuando empezó el coronavirus se le echaba la culpa al pangolín, no sé si allí le llamáis también así, o se decía que si alguien en Wuhan, en China, se había hecho una sopa de murciélago y cosas de esas, cuando, bueno, pues es un virus. Y en aquella época se le echaba la culpa a que los pobres habían dejado de rezar a Dios o los pobres decían que los clérigos estaban envenenando las fuentes para que pudieran entrar los carlistas en Madrid. O sea, siempre se buscan culpables que no tienen nada que ver. Y sí que es verdad que el doctor Albán en la novela dice esto y habla pues, del hospital este que se ha creado solo para los enfermos y dice una frase que a mí me gustó mucho en la novela. No me acuerdo quién de nosotros la escribió porque eso nos pasa mucho, no nos acordamos de quién lo ha escrito, pero que había una prueba un poco casi científica, pero todavía no del todo, que decía, no, es que si le pongo esto tiene que quedar amarillo. Y entonces otro de los que lo está mirando le dice, pero eso no es amarillo. Y le dice, eso en medicina y para nosotros es amarillo. O sea que es un poco, ni siquiera la parte de la ciencia es una parte real del todo y está muy bien eso, ¿no? Y bueno,
pues sí, tendríamos que confiar más en la ciencia de lo que lo hacemos, tanto entonces como ahora. Y antes te referías a una cosa de la novela que te agradecemos que no hayas dicho, porque sería, como ahora le llaman, hacer spoiler, que sí, que la forma de solucionar lo que se les ocurre a los personajes de nuestra novela es horrible, Es tremenda. horrible y me meto ahora en un tema, Jorge, que quisiera que empezaras contestando tú sobre el feminismo. Uno cuando ve yo les decía antes, claro, se pasan a los Rolling Stone, pero en realidad parte de la crítica que ha habido es el que los tres hayan elegido un seudónimo de mujer, porque cuando uno lee algo, como que cree estar escuchando la voz del autor, aunque no tenga ni idea de quién es, ni de cómo es, ni de qué piense, ni nada. Y hay una serie de cosas que igual uno puede pensar que fueron escritas por una mujer o por un hombre, y el hecho de que sean tres hombres llama la atención. A mí en realidad me llamó la atención que descubrir que tres hombres hablaran bastante de feminismo, porque la figura de la mujer en toda esta novela tiene muchos guiños de lo injusta que era todavía la sociedad, de que cómo Ana Castelar no puede ser inteligente ni bondadosa porque se espera de ella que sea frívola, de cómo un grupo de mujeres y de niñas se les echa la culpa de todos, pero no son la importancia, da igual que mueran niñas, porque hay que decir, y espero tampoco spoilear, pero la bestia lo que hace es que mata a niñas en Madrid, van apareciendo cuerpos en la ciudad, y un poco ese es el arranque de la historia, y como no importa tanto que mueran las niñas, como que sí mueran los curas o que sí mueran otro tipo de personas, como en un momento Clara dice, es que da igual, yo soy invisible, ¿no? Hay una frase que a mí me llegó al alma, que es el hecho de tener la primera menstruación, normalmente se dice que te convierte en mujer, y Clara dice, no, te convierte en víctima, y entonces eso me parece que tiene mucho que ver cuando se habla de prostitución y de cómo una tiene que llegar a ciertos extremos para buscarse la vida. Yo creo que sí hay guiños de feminismo en esta novela, y yo no sé si ustedes han estado pensando en que la gente, los lectores, estaban leyendo a una mujer, lo han tenido en cuenta, les daba exactamente igual. ¿Se han pensado en algún momento en estos hechos como cuidarlos, pensarlos, o han hablado de ellos? ¿O simplemente han salido así porque ustedes piensan así y esto es del siglo XXI donde todos debemos ser feministas? Es que eso es lo único que podemos decir, que nosotros no, lo primero, no hemos querido nunca escribir como una mujer. Hemos querido escribir las novelas y nuestros personajes han tenido sus ideas. La frase esta que dices, no te convierte en mujer, te convierte en víctima, es que creo que sucedía en la época y tenemos que intentar evitar que siga sucediendo. Y de cualquier forma es que yo me puedo poner perfectamente, yo creo que una de las cosas que tiene un escritor, alguien que está relatando una historia, es que se tiene que poner en los pies, se tiene que poner en el calzado de sus personajes. Yo puedo escribir como una mujer exactamente igual que puedo escribir como un asesino. Ni soy mujer ni he asesinado a nadie. Pero puedo tratar de entender cómo piensa. No he hablado con asesinos en mi vida, creo, pero he hablado con muchas mujeres. Y entonces puedo intentarlo. Entonces a mí, y dicen, no, es que, pues eso, esto que nos estás diciendo tú, hay guiños feministas, pero es que no son feministas, porque nosotros no buscamos los guiños feministas. Nosotros no queremos ni aparentar ser una mujer, ni pretender que las mujeres estén a nuestro favor por una postura impostada. No, es lo que pensamos. Es lo que pensamos porque creemos que un hombre en el siglo XXI tiene que pensar esas cosas y tiene que darse cuenta de que la historia muchas veces ha sido injusta. En nuestra medida de poner un pequeño ladrillo para que esto se solucione y para que eso no siga pasando. Pero vamos, ni pretendemos aparentar ser feministas, ni evidentemente estamos contra las feministas, no, ni hablar. Una vez nos preguntaron, ¿es una revancha contra las...? Claro que no, ¿a quién se le ocurre? Que tiene muchos años, además. Nosotros nos hemos... yo cuando tengo que escribir, imagínate que tengo algún día que escribir una discusión entre un comunista y un fascista, yo pretenderé que los dos tengan razón. No digo que tengan razón porque yo puedo tener mis ideas,
pero que los dos piensen que tienen razón y utilicen lo mejor de sus argumentos. Y ni soy comunista ni soy fascista, como lo intentan ver ellos. Y en este caso pues me pongo en los pies de una niña pobre del siglo XIX y trato de hacerlo lo mejor posible. A veces acertamos y a veces no. Agustín, pero además decían que la novela pues es dura, hay y también hay amor. Y una de las partes que me llaman la atención y que tiene que ver con este feminismo del que yo hablaba es cómo dos veces los dos personajes empiezan a decir que son mejores personas, mejores hombres, gracias a haberse enamorado, ¿no? En ese momento, además, en medio de una catástrofe donde el mundo se está cayendo, encuentra el empuje, el arrojo, la valentía de enamorarse en medio de todo ese fin del mundo y ese apocalipsis. Hay amor y hay bondad en la novela y tiene mucho que ver con las mujeres en este caso. Sí, yo lo creo también, es decir, creo que retratamos una ciudad que está viviendo un momento muy, muy convulso, ¿no? Un momento en el que parece que la ciudad podría desestabilizarse para siempre por la epidemia y por todo lo que hay alrededor, por esa violencia. Pero esa violencia, creo que la manera de salir hacia adelante, y de alguna forma es lo que contamos nosotros en la novela, el amor, ya sea el amor romántico en una pareja, entre un hombre y una mujer en este caso, o el amor de unas hijas hacia una madre o de unas hermanas, ¿no? Ese es el verdadero motor. Y eso es lo que hace a los personajes mejores. Por encima de... Creo que también hay un paralelismo, ¿no? con lo que hemos vivido en esta pandemia y en el horror que hemos vivido de muertes por la COVID o en 1834 por el cólera. Parece que eso lo puede todo. Y en ese horror lo que florece, lo que destaca es el amor. Es ese motor que va tirando de los personajes y haciéndolos mejores continuamente, ¿no? Nosotros es verdad que la novela tiene mucha presencia femenina. Está el personaje de Lucía, que es el principal motor, está Clara, están las víctimas, ¿no? Y nos parecía importante también porque eso, bueno, un poco lo que estaba contando Jorge, ni siquiera, ahora sigue habiendo desigualdades, pero no era ni siquiera lo que es una mujer ahora. Al final del siglo XIX la ciencia no empieza a interesarse por la mujer directamente, o sea, no se sabía muy poco de la biología de la mujer o de la menstruación, por ejemplo. En el siglo XIX una mujer no estaba a la altura del hombre, pero no ya una cuestión de derechos, sino de considerarla igual de humana que un hombre, era prácticamente algo a la altura de un animal. Por ejemplo, nuestra protagonista, que es Lucía, que es pobre, es huérfana, no vale nada, pues una gallina o un cerdo en ese Madrid tenía más valor que su vida. Y creo que es muy chulo, o que es interesante, era lo que nosotros buscábamos, como diversos personajes, Diego, el monje Fray Braulio, Donoso, son personajes que les enseña de alguna forma el valor del amor, el valor de la entrega y el de arriesgarse, ¿no? Esto que contaba también antes Jorge, ese paso de que personajes que son más o menos turbios terminen convirtiéndose en héroes, ¿no? Y ahí yo creo que ahí es donde está la luz de la novela, en que a pesar de todo eso, al final los ciudadanos son capaces de sacar lo mejor de sí. Antonio, para hacer todo esto, no solamente de trasladarse a 1834, a ver cómo pensaban y qué les pasaba a las mujeres en ese momento, a un Madrid, que es otro protagonista de esta novela, a mí me encantó como recorrer calles, lugares, pues no hay cercas, pero sí había y de cómo pues la ciudad fue creciendo, pero se reconocen muchos de esos lugares, se reconocen además, y me hicieron ir muchas veces al diccionario, que eso me encanta en las lecturas, para ver ese vocabulario de pues, conceptos, objetos que ya no existen hoy y que sí aparecen en la novela porque están en el siglo XIX. ¿Cómo fue la investigación? ¿Cómo fueron sus fuentes? ¿Cómo fue esa documentación? Y cómo la pasaron trasladándose a ese Madrid con todas estas circunstancias. Pues es una labor muy
muy didáctica, porque aprendes mucho cuando empiezas a investigar sobre una época que no es la tuya, el Madrid de 1834. Efectivamente era una ciudad amurallada, había una cerca, nada que ver con la ciudad que hoy conocemos, era una ciudad por hacer, casi a medio hacer, no había aceras, era una ciudad de barro, era una ciudad que más allá de la cerca, en los arrabales, había unas condiciones higiénicas deplorables, no había forma de desaguar las aguas fecales, corrían por delante de las puertas de las chabolas, de los chamizos. Bueno, eso lo vas desde la época de mirar mapas, de cartografiar la ciudad, de leer las novelas de Galdós, que es un gran cronista de Madrid, pero también los artículos de Larra, que eran artículos de costumbres y te ayuda a entender cómo se relacionaba la gente, cómo vestía, todas esas cosas. Mesoneros romanos, no sé, hay una serie de escritores del siglo XIX que se han ocupado muy específicamente de Madrid y que hemos tenido que leer para averiguar todo eso. Y luego, pues, no sé, nos íbamos rebotando documentos los unos a los otros sobre la Inclusa de Madrid, que es hay un capítulo importante de la novela que tiene lugar en la Inclusa, y no sé, vas aprendiendo de aquí y de allá, tú decías palabras que te llevaban el diccionario para mirar, tipo redingote o cosas así. Esa fue una, por supuesto. Claro, ya me imagino. Nosotros no queríamos hacer escribir en clave siglo XIX, porque eso creo que el lector de hoy no lo aceptaría bien, pero sí queda dejar alguna pitadita de palabras que entonces se usaban, como redingote. Simón, como carrerista. Sí, carrerista, Simón, exacto, hay palabras así. Bueno, para que el lector no deje de recordar que estamos en una novela histórica, en un retrato realista de Madrid de 1834 y bueno, que lo vaya recordando, ¿no?, a lo largo de toda la novela. Bueno, es un trabajo bonito el de la documentación y creo que lo hemos pasado muy bien los tres haciéndolo. Y nosotros nos lo hemos pasado muy bien leyéndolo, desde luego. Se nos va acabando el tiempo, pero yo estoy delante de 3 guionistas de series y yo, perdón, pero esto lo veo que es una serie, es una película y yo ya quiero que se filme porque lo veo, o sea, lo estaba leyendo y lo estaba ya viendo y deseándolo. ¿Hay planes para esto? Yo sé que alguna de sus novelas ya ha sido tentada a hacerlo y que están en ello. Incluso uno de ustedes, no me acuerdo quién, estaba haciendo la adaptación y no se veía la relación entre quién lo estaba haciendo con Carmen Mola, que era todavía un personaje desconocido. Sí. ¿Qué va a pasar con esta novela? Porque apenas está empezando a despegar. Bueno, nosotros nuestro interés es ir paso a paso y entonces ahora el primer interés es la novela. Hemos escrito una novela, queremos que esta novela que tengo aquí con la flor y la serpiente y tal, funcione, que la gente la lea, que ahora vayan allí a Planeta, allí en Guadalajara y la compren todos los mexicanos, se vendan millones de novelas. Esta es nuestra intención ahora mismo. Nos interesa mucho porque hemos estado 4 años ocultos sin poder hablar con la gente y nos interesa mucho que la gente nos diga lo que piensa de la novela. Las novelas pues tienen una vida, pasará un tiempo, la novela quedará un poco más atrás, aunque esperemos que ese tiempo sea muy largo. Y entonces hay una segunda posibilidad que es que se haga una serie, una película o algo así. Nosotros evidentemente somos guionistas, escribimos de una manera muy visual, yo creo que se puede ver. Sería una serie muy cara porque no es lo mismo reconstruir ese Madrid de 1834 que hacer algo en la actualidad. Pero bueno, quizá algún día podamos ponernos con el guión, pero vamos, de momento nosotros paso a paso. La novela ahora mismo es lo más importante, dentro de unos años ya veremos. Y con respecto a nuestra adaptación televisiva de otra de las novelas de Carmen Mola, yo creo que lo mejor es que eso te lo cuente Agustín, que es Antonio, que es el que está más encima de este asunto. Antonio. Sí. Yo cuento, sí. La novia gitana, que es donde empezó todo este éxito de Carmen Mola, empezó con La novia gitana. Esta se está ya llevando a la televisión, se empieza el rodaje en enero
y si todo va bien, a finales del año 22 estará en la televisión, en las pantallas de la gente. Y luego la segunda, La Red Púrpura, también se va a hacer. Pero de momento estamos con La Novia Gitana, contentos, y habrá que esperar todavía quizá un añito o así para poder verla. Estaremos ahí muy pendientes y sobre todo estaremos muy pendientes de lo que pase con La Bestia, editado por Planeta, es Premio Planeta 2021, y les aseguro que es una lectura deliciosa, entretenida, muy adictiva, desde luego, inteligente y ágil, porque se nota, sorprendente y estructurada, y yo diría que engañosa en el buen sentido de la palabra, porque uno no espera lo que luego sucede y eso te atrapa, te mantiene enganchadísimo y desde luego uno, a pesar de las cosas truculentas que se cuentan, pues la disfruta y la goza y uno el placer de la lectura la encuentra pues en textos como este. Entonces yo, chicos, les tengo que despedir porque ya se nos acaba el tiempo. Yo espero que todo el mundo haya estado comentando muchísimo en esta charla, que todo el mundo se lance, como decía Jorge, al stand de Planeta, si están en Guadalajara, o a sus librerías, porque el libro ya está disponible en todas las librerías. Si ustedes nos están viendo desde otro país que no sea México, en Latinoamérica, ya está el libro a la venta. Y les puedo asegurar que ya que se acerca la Navidad, no solamente es una gran lectura para las vacaciones, sino un gran regalo para deleitar a sus familiares y seres queridos. Yo les decía antes que mola en España era chido y era padre. Bueno, pues lo que mola es esta historia, lo que mola es poder leerla y lo que mola y ha molado muchísimo es haber estado con estos tres grandes de la literatura y de la escritura, Jorge Díaz, Agustín Martínez, Antonio Mercero. Muchísimas gracias por estar aquí. Agustín, los esperamos en la FIL el año que viene. Estamos deseando conocerlos y tocarlos y palparlos y ver que son de carne y hueso. Y reservando nuestras sillas, que estamos allí. El año que viene queremos estar allí los tres. Aquí los vamos a esperar en México. Muchísimas gracias, felicidades por este libro y de verdad en México se les quiere y se les espera. Muchas gracias. Un besazo. Un placer estar Gracias aquí. a todos por seguir y sigan disfrutando de la FIL porque apenas empezó.